Bien, entonces, continuando con el tema de nuestra Biblia, obviamente aquí en la iglesia la que más usamos es la Reina Valera, antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, 1602, cotejada posteriormente con diversas traducciones y los textos hebreos y griegos, que es la revisión 1960. Bien, entonces eso es con respecto a la Biblia Reina Valera, que es prácticamente lo que ahora tenemos. No tenemos ningún problema con ir a una tienda donde vendan Biblias, en una librería, y comprar una. ¿No? O sea, no hay ningún problema, mientras que en esos tiempos el tener una Biblia era prácticamente una condena, ¿verdad? En los tiempos que trabajó Casiodoro, en la Biblia del Oso, por ejemplo. Entonces, vemos cómo los tiempos cambian, ¿verdad? Y somos privilegiados que podamos tener la palabra sin ser perseguidos, sin tener problemas. Y tenemos la palabra de Dios, que es algo tan importante. Ahora, quizás solo para seguir la pista a las escrituras, vamos a hacer un recorrido un poco rápido de cómo ha ido pasando las traducciones de las escrituras poco a poco a nivel de la historia, para que podamos ver la importancia que es la palabra de Dios con respecto al plan de salvación que Dios ha preparado con nosotros. Entonces, quizás una de las versiones más antiguas y más famosas es la Septuaginta, conocida como LXX. Es, bueno, fue una recopilación en griego koiné de los textos hebreos, arameos del Tanaj o Biblia hebrea. O sea que en la diáspora, en los tiempos, en ese tiempo intertestamentario, muchos, como fue conquistado prácticamente toda esa zona donde estaba Israel por los griegos, entonces hubo un proceso de helenización, por así decirlo, que ellos trataban de cambiar el pensamiento hebreo, su religión y todo eso, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que se hizo en ese entonces funcionó. Por ejemplo, el idioma. Ya era más común hablar griego que hablar hebreo. Entonces, por eso es que fue necesaria una traducción del hebreo y arameo del Tanaj, o sea, la Biblia hebrea, hacia el griego koiné, de tal manera que sea más accesible para los judíos en esos tiempos, en donde prácticamente la lengua franca era el griego. Entonces, esta se puede decir que es la primera traducción de la Torá o Pentateuco judío, o sea que eso fue lo principal que hicieron los traductores de la Septuaginta, traducir el Pentateuco nada más. Poco a poco se le fue sumando otros libros de profetas anteriores, los profetas mayores, los profetas menores, los escritos, los poéticos. Entonces, traducido se puede decir durante el año 280 antes de Cristo al 100, eh, creo que ahí hay un, no, perdón, sí, así es 100 antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, en ese periodo de tiempo fue que trabajaron no solamente los primeros 72 traductores en ella, ¿verdad? Sino que más personas participaron y le fueron añadiendo más escritos que eran importantes en esa época. Entonces, traducido en la ciudad de Alejandría, en Egipto, para la Biblioteca de Alejandría. O sea que tenía un propósito un poco mundano, ¿verdad? Era solo para ser un libro más en la biblioteca, en la gran biblioteca de Alejandría. Pero sin embargo, eso fue de gran ayuda para el contexto judío de ese tiempo. Entonces, esto fue solicitado por el rey de Egipto, Ptolomeo II, Filadelfo, al sumo sacerdote Eleazar en ese tiempo, como el 200 y algo antes de Cristo. Entonces, este sumo sacerdote asignó a 72 eruditos de Israel. Se dice que, bueno, esto es a nivel de leyenda, ¿verdad? Porque no, o sea, no tenemos como certeza de todos estos datos, de estos datos que estoy dando ahorita, pero es lo que comúnmente se conoce de la Septuaginta. Fueron 72 eruditos que fueron de Israel, 6 prácticamente de cada tribu,
para traducirlo en únicamente 72 días. O sea, fue una tarea titánica. Entonces, por eso el nombre de Septuaginta, como que se redondeó a 70 y por eso le pusieron Septuaginta. Y esto que les estoy explicando está en una carta de Aristeas, un documento en donde prácticamente ahí está esta historia, ¿verdad? Que el rey de Egipto le pidió al sacerdote esa traducción para tenerlo ahí en la biblioteca, ¿verdad? Entonces la Septuaginta fue de gran utilidad para los judíos dispersos, o sea, en la diáspora, que solo hablaban el idioma local, el griego normalmente, que era la lengua franca con la que hacían transacciones, etcétera. O sea, prácticamente ellos perdieron mucho del idioma original, del hebreo, el arameo. Entonces, varios autores del Nuevo Testamento utilizaban esta Biblia para citar, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él utilizó mucho esta versión de la Septuaginta para hacer citas, para hacer referencias. Entonces, por eso es que tiene cierta importancia. O sea, es la Biblia prácticamente que se estaba usando en los tiempos de Cristo. Se convirtió en la Biblia oficial por el cristianismo naciente y sirvió de base para más traducciones. Obviamente la traducción tal vez no era la más exacta, ¿verdad? Pero por eso hubieron revisiones y mejoras, pero sirvió de base para muchas más traducciones y es uno de los tesoros que se tienen porque es antiguo, ¿verdad? Y se tiene todavía en buen estado. Entonces, bueno, eso fue la Septuaginta. Esto se puede decir que hablamos que estuvo en los tiempos de Cristo, ¿verdad? El Antiguo Testamento prácticamente. Ahora, ya hablamos un poco sobre el canon del Nuevo Testamento en unas clases anteriores. Luego de que se conformó el canon, hubo una traducción adicional de la Biblia, ya en este caso completa, Antiguo y Nuevo Testamento, que la hizo Jerónimo. Jerónimo en el año 382 después de Cristo se le encargó traducir al latín la Biblia o el canon completo. O sea, a él se le asignó esa tarea de que tenía que compilarlo, o sea, hacer toda la Biblia completa, traducida, pero al idioma que en ese momento se hablaba más comúnmente, que era el latín. En ese tiempo se podría decir que bastante gente lo podía leer en el sentido de que era el latín un idioma más común en ese tiempo. Entonces, a este primer libro se le conoció como Vulgata Latina, o puede ser considerada la primera Biblia. Lo único que tenía unos problemas de traducción, ya vamos a ver algunas cosas. El objetivo era que los cristianos comunes tuvieran acceso a las escrituras. Y como en ese tiempo era un poco más común el latín, entonces por eso es que vino a ser una Biblia importante en ese momento. Lo único que, como les mencionaba, no era tan buena. Por poner un ejemplo, hay una palabra griega que se llama metanoia, que normalmente se traduce en casi todos los libros o versiones de la Biblia, se traduce como arrepentimiento. Mientras que la Vulgata Latina lo tradujo como penitencia. Y aquí está un ejemplo en Hechos 2.38. En Hechos 2.38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esta versión de la Vulgata lo que hacía era de que lo traducía esta parte de arrepentíos como hacer penitencia. Entonces ahí cambia un poco el concepto y tal vez no es lo más adecuado y tal vez puede esto defender algunas otras doctrinas propiamente de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que hacer penitencia, sí, se puede decir que es parte del arrepentimiento, pero ellos lo veían como quien dice, entonces voy a hacer penitencia, o sea, como quien dice, hay un precio que pagar para poder ser limpio de mi error, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? O sea, llegaban a donde el sacerdote les decía que tiene que rezar tantos Ave Marías o Padre Nuestro,
hoy en día es así, ¿verdad? Antes hasta inclusive se pedía dinero. Quien dice el dinero podía ser una, una forma de indulgencia para poder recibir perdón por alguna falta que uno tenía. Entonces, es un tema doctrinal de ese tiempo, ¿verdad? Que por eso lo tradujeron como penitencia. Pero realmente la palabra más adecuada es arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de dirección. O sea, primero el reconocer que uno está mal, eso es lo primero, porque una persona puede decir, ah, yo soy bueno, yo no le hago nada malo a nadie, ¿verdad? Pero realmente es así, o sea, es, en la palabra en Santiago, en el libro de Santiago, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, partiendo desde ese punto, creo que todos somos pecadores, porque hay muchas cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos. Eh, como el joven rico, ¿verdad? Que le dijo Jesús de que vendiera todas sus pertenencias y que lo siguiera, y no lo hizo, o sea, y si ustedes se ponen a pensar, ustedes, nosotros lo haríamos, o sea, es mentira, o sea, nosotros tenemos un, un estilo de vida, tenemos responsabilidades que no podemos dejar de lado, no podemos venderlo todo y darlo a los pobres y seguirlo a Cristo así como es, ¿verdad? Entonces, obviamente, había un propósito para esa situación del joven rico, porque no a todos Jesús le dijo eso, de que vendieran todas las cosas y lo vendieran a los pobres, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que y realmente todos nosotros no podemos jactarnos de ser buenos, o sea, realmente si no es por la gracia, si no es por el sacrificio de Cristo, si no es por la fe, no podríamos ser salvos. Entonces, eh, por eso el arrepentimiento es importante, no solamente el creer en Jesús, sino que debemos reconocer y cambiar de dirección a medida que podamos. Realmente el hombre natural es bien difícil que pueda eh, buscar a Dios y no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hace nacer de nuevo y, y nos da la capacidad de poder elegir libremente a Dios, buscarlo porque Él es bueno. Entonces, obviamente, lo bueno lo tenemos que buscar, ¿verdad? Es algo implícito que las cosas buenas son buenas, pero únicamente podemos abrir los ojos y ver lo bueno por medio del Espíritu Santo, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el arrepentimiento es sumamente importante y creo que ahí sí hubo una falta, un problema de traducción y así como está metanoia, hay varias cosas ahí, que hay varias palabras que no fueron bien traducidas. Pero igual, o sea, era una Biblia que estaba disponible para la gente y eso era bastante bueno, por lo menos en esa época. Entonces la iglesia romana traiciona la visión y la intención de Jerónimo porque poco a poco la lengua de, de la gente, del pueblo, fue cambiando, ya no era latín. Entonces la palabra se puede decir que fue eclipsada. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, más o menos allá en el 476 después de Cristo, ya no se hablaba mucho latín, sino que la gente hablaba alemán, francés, italiano, español, entre otros idiomas. Entonces el latín fue como utilizado más para cuestiones legales, más para cuestiones de, bueno, religiosos también. Las misas se hacían en latín, los libros, no, bueno, para comenzar, como decía en el video, ¿verdad? Mucha gente era analfabeta, no podía ni siquiera leer. Y, y el latín era lo que, o sea, la Biblia solo estaba en latín como tal, la Vulgata latina. Entonces era bien complicado esos tiempos. Solo los letrados y sacerdotes tenían acceso prácticamente a la palabra. Y esto fue algo que dijo Jerónimo. La ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Y eso es definitivamente, ¿verdad? Porque si la gente no tenía acceso a la palabra, ellos tenían que creer ciegamente a lo que decían, lo que les enseñaban, lo que les decían en la misa. Entonces, era bien difícil porque se podía justificar un montón de cosas. Digamos, si un papa decía X, de que, bueno, va a haber cierta indulgencia y no sé qué. O sea, ¿cómo lo van a comparar con la verdad si no tienen la verdad, que es la palabra? O sea, ellos tienen que creer la infalibilidad del Papa, en este caso. Y no está bien, ¿verdad? Pero, bueno, la Iglesia Católica Romana encierra el libre acceso a las escrituras en este caso.
prácticamente la Edad Media pasó mucho tiempo así, de que con un oscurantismo se encargaron de interpretarla y predicarla en latín. O sea, la interpretación se hizo ad hoc, se puede decir, o sea, para la conveniencia de la institución como tal. Y se predicaba en latín, entonces como la gente no hablaba en latín, nadie les entendía prácticamente, o sea, todavía era más complicada la situación, no tenían acceso a la palabra y, y de paso las prédicas eran en latín, no entendía la mayoría. Entonces por eso se dice que hubo un oscurantismo ahí, porque hubo mucho problema en este sentido. Se desalentó y castigó también la traducción en lenguas vulgares. Cuando se habla de lenguas vulgares, se habla de lengua hablada por la gente, o sea, lo que todos hablamos comúnmente en nuestra zona, en nuestra región. O vernáculas, que es propio de una región como tal. Entonces, eso fue desalentado, o sea, ellos prácticamente prohibieron el hecho de que hubieran traducciones y hasta castigos. Hasta hubieron penas de muerte por eso. Y como les mencionaba anteriormente, hubieron excepciones. Por ejemplo, el emperador Carlomagno, en 742 después de Cristo, solicitó que se tradujera la Vulgata latina para hacer unas obras misioneras no me acuerdo dónde, pero sí hicieron algunos tipos de excepciones para algunas personas poderosas, por ejemplo, este emperador. Bien, entonces hasta ahí nosotros podríamos decir que triste va. O sea, la palabra de Dios estaba oculta y solo era disponible para un grupo de personas bien reducido. Pero a lo largo de la historia existieron los prerreformadores. Por ejemplo, Pedro Baldo es uno de los prerreformadores. Esto no es el periodo de la Reforma Protestante, sino que fue tiempo atrás. Fueron como las primeras luces que fueron viéndose para que se diera la Reforma Protestante. Pedro Baldo, más o menos, no se conoce muy bien la fecha de nacimiento, hay mucha información que no hay sobre él, pero en 1170 se conocía que era un comerciante y por cierto era rico en ese tiempo, o sea, tenía mucho dinero, en Lyon, Francia. Pero él no entendía el latín, o sea, él tenía la Vulgata latina y no entendía, o sea, no era su idioma, el latín. Entonces, como tenía dinero, ¿verdad? Contrató a dos personas, dos académicos, para que la tradujeran a su idioma. Entonces, una vez ya traducida a su idioma, lo empezó a leer y él, con asesoría de espiritual, con conocidos, él llegó a la conclusión, él leyó la parábola del joven rico, me parece, y él vendió, o sea, fue bien radical, o sea, vendió todo lo que tenía, lo dio a los pobres y empezó a predicar en las calles, en el idioma del pueblo. Y este es un punto bien importante tomar en cuenta, que él no estaba predicando en latín, él estaba predicándole en el idioma común de las personas de ese lugar en donde estaba. Entonces, obviamente, la iglesia no le gustó, y la iglesia católica romana, y fue excomulgado. Sin embargo, fue una luz, de hecho, a partir de esto, lo que él hizo, sus seguidores se hicieron llamar valdenses, y fue un grupito un poco grande, o sea, de personas que lo apoyaron, o sea, que pudieron tener acceso hasta cierto punto a la palabra. Luego, más adelante, allá por el año 1320-1384, nació y se desarrolló John Wycliffe en Inglaterra, que él fue un sacerdote inglés y junto a sus seguidores producen versiones completas en inglés del Antiguo y Nuevo Testamento, algo que no le gustó a la iglesia romana, pero él logró eso, hacer esa traducción. Estudió las escrituras y escribió sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. O sea, que él veía mucha corrupción, mucha desinformación por parte de la iglesia oficial en ese tiempo, y entonces él habló sobre eso. Y escribió sobre eso, y eso no le gustó, ¿verdad?
la iglesia tradicional. Creo que, si no más me recuerdo, obviamente fue excomulgado, pero no me recuerdo si murió en la hoguera, eso sí, no recuerdo ahorita. Otro pre-reformador es John Huss, que más o menos fue del tiempo de 1369 en el reino de Bohemia. Leía las escrituras y cuestionó la autoridad papal como tal. O sea, él sí era prácticamente erudito y conocía la escritura, lo podía leer. Predicó en el lenguaje común, algo que no se podía hacer en esa época. Y él lo hizo en contra de la autoridad papal. Afirmó que la autoridad final, pues ahí está mal escrito, pero ahí afirmó que la autoridad final son las escrituras, o sea, la palabra, la Biblia como tal. No, él no creía ni en lo que decían los papas o los concilios, sino que consideró que la autoridad final son las escrituras. También habló y estaba en contra de las indulgencias. Y esto, pues muchas veces nosotros se lo asociamos a Martín Lutero, ¿verdad? Pero realmente hubieron personas antes que ya hablaban sobre eso. Y él habló sobre eso, estaba en contra de las indulgencias. Obviamente fue excomulgado y él sí fue condenado a la hoguera. Entonces, como les digo, o sea, muchas de las personas muy relevantes que hicieron grandes cosas por el Evangelio, por la verdad en la palabra, pues tuvieron problemitas, tuvieron problemitas en su vida. Otro reformador, pre-reformador, fue Girolamo Savonarola. Es un poco difícil pronunciarlo. Él es de Ferrara, Italia, 1452. Él también predicó en el idioma de las personas en Florencia, no en latín, y anunció la gracia salvadora de Cristo, algo que si bien Agustín de Hipona había hecho ciertos acercamientos al respecto, él lo predicó como tal. Criticó la inmoralidad de políticos y religiosos en esa época. Acordémonos que la corrupción, o sea, está en todo nivel, ¿verdad? Y muchas veces hasta llega a, a las iglesias. Entonces él criticó mucho esa parte y obviamente fue excomulgado y hasta condenado a la hoguera. Bien, de ahí pues ya venimos más en la parte de la reforma, en la época de la reforma, y está Martín Lutero, que él pues es alemán de 1483 a 1546, más o menos fue el tiempo de él. Fue un monje agustín. El que sea agustín es importante porque esa fue una orden bastante rigurosa. Ellos eran bastante que no, o sea, que se despojaban de mucho de sus cosas, de sus riquezas, hacían mucha penitencia, eh, oraban mucho, y bueno, eran bien radicales, o sea, ese era el punto, o sea, eran considerados personas bien radicales en su modo de vivir. Entonces, bueno, una de las cosas de Martín Lutero era de que eh, él veía el pecado como algo muy serio, muy serio. Y él se confesaba que 3, 5, 6 horas con el sacerdote, la persona allegada a él, eh, porque él, o sea, él estaba consciente del pecado, no como a veces nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros no estamos conscientes de los pecados que tenemos y podemos decir, no, si yo soy bueno, ¿verdad? Yo no hago nada malo, yo no mato a nadie, yo no robo. Y bueno, y él, o sea, estaba consciente de que el pecado hasta podemos pecar con la mente, con los pensamientos. Entonces, él pasaba horas confesándose y se sentía sucio, sentía que no podía cumplir la justicia de Dios, la justicia de Dios. Entonces se sentía frustrado. Eh, Él viajó a Roma y pudo ver en Roma una gran corrupción, negocio, vio hasta burdeles, vio sacerdotes que se metían con mujeres, y bueno, vio una gran cantidad de cosas que no le parecieron. Por ejemplo, las reliquias, digamos, ahí estaba el cráneo de Juan el Bautista, estaba la soga de Judas que se ahorcó, estaba
bueno, que, o sea, una gran cantidad de reliquias que se les conoce, que son como cosas sagradas, y la gente pagaba y entraba y podía ver la reliquia y le podía rezar y cosas así. Entonces, ese tipo de cosas al final era como un negocio, ¿verdad? Entonces, él vio toda esa corrupción, ese tipo de negocio que había en Roma y se decepcionó, ¿verdad? Se decepcionó y él, o sea, quedó un poco más frustrado quizás, ¿verdad? Porque él estaba acostumbrado a vivir como monje, apartado, estudiando y sometiendo su cuerpo a, a, pues sí, a pasar hambre y cosas así. Y, y se decepcionó al llegar a Roma. Él esperaba ver eh, algo santo, ¿verdad? Y gente santa y no vio eso. Estudió mucho las Sagradas Escrituras, de hecho él fue maestro de varias epístolas, de varios libros, por ejemplo de Romanos y de Gálatas, y en Romanos fue en donde él quizás abrió los ojos y vio en Romanos la explicación del Evangelio de Cristo. Entendió la verdad sobre la gracia y la salvación. Y al llegar a un punto de que vio que cómo eran las indulgencias, de que la gente podía pagar por una indulgencia, hasta la gente podía pagar por liberar a un familiar que estuviera en el purgatorio, porque esa era otra de las creencias que creo que todavía tienen, de que las personas que no han, porque ahí hay sacramentos, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene sacramentos, y si una persona murió en pecado o no cumplió cierto grado de los sacramentos, entonces pasan como al purgatorio. Y entonces es posible que puedan interceder sus familiares o las personas que están vivas para poderlos sacar del purgatorio. Entonces, en ese tiempo se vendían ese tipo de indulgencias y ese tipo de cosas. Entonces, él llegó a un momento eh, importante en que estaba subiendo una escalera escalera santa creo que se llama, más adelante hay una imagen de eso, en donde supuestamente pagaba, ¿verdad? Pagaba para poder entrar ahí en la escalera y tenía que ir escalón por escalón, rezando un Padre Nuestro, me parece, rezando la grada, y al llegar arriba como que iba a poder liberar a uno de sus familiares ¿cómo se llama? En el purgatorio, algo así era la situación. Entonces, él, no me acuerdo si llegó hasta arriba o a la mitad, él empezó a pensar más que todo en el texto bíblico, en Romanos 1:17 me parece, más adelante está la cita, de que el justo por la fe vivirá. Entonces él recordó eso y no lo terminó, o sea, se salió y fue en donde le cambió la mente. Eh, Hubo una conversión realmente, se le considera que ahí fue donde él abrió los ojos y tuvo la conversión, el nuevo nacimiento, y escribió las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, cuestionando prácticamente las indulgencias y otros temas relacionados a la corrupción que había en Roma. Y bueno, y Martín Lutero no quería hacer una nueva religión, él no, su rebeldía, por así decirlo, no era por hacer algo nuevo, por ser rebelde nada más, sino que él quería realmente discutir esos puntos y hacer una reforma realmente en la iglesia. Eso es lo que él quería. Hizo un gran aporte, él hizo la traducción de la Biblia al alemán, al idioma de él, al idioma de todos sus allegados desde el pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque sabía de que la verdad estaba en la palabra, ¿verdad? Y si no era accesible la palabra, entonces, ¿qué estaban haciendo? Fue obviamente excomulgado. Y bueno, y hubo otro punto importante de la vida de Martín Lutero, que él quemó la bula papal y ahí, bueno, hay un punto interesante ahí. Entonces, la reforma protestante fue algo bien importante. Fue un movimiento iniciado en Alemania por Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, él clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en la puerta. Era como el periódico mural, esa cosa, o es como que fuera un Facebook, ¿verdad? El muro de Facebook, ahí puso sus escritos para que las personas pudieran debatir. Mucho ayudó también el invento de la imprenta, porque fue
impreso muchas veces, se repartió por toda Europa y en fin, o sea, ese fue el boom de ese tiempo. Lo que conllevó fue a un cisma de la Iglesia Católica Romana, una división. Eh, dio origen al protestantismo, que nosotros somos parte de ese protestantismo, aunque la palabra no nos guste, prácticamente era una forma de decirnos a nosotros que como protestantes, nos gusta más que nos digan evangélicos, pero si nos vamos al origen, pues nosotros somos protestantes. Eh, el acceso a las escrituras fue un tema muy solicitado y polémico antes de la reforma. Ya vimos los pre-reformadores que ellos al leer las escrituras abrieron los ojos. Y eso era lo que tenía la iglesia, de que la gente pudiera, eh, no sé, o sea, no hacer caso a cómo estaban manejando la institución como tal. Entonces, ese fue un tema polémico y que se le dio seguimiento en la Reforma Protestante. Insistían en llevar la Biblia al pueblo en su lengua, para que la gente pudiera leerla y entenderla, estudiarla, y no solo oír lo que les dicen, o sea, y hacer lo que les dicen. La Biblia fue el primer libro que fue impreso mediante la imprenta. Eso es algo interesante también. Entonces, la intención de Martín Lutero era regresar al fundamento de la iglesia, o sea, regresar a lo que la palabra de Dios decía, no lo que los concilios, los papas eh, hablaban, porque entre ellos se contradecía. De hecho, él lo mencionó cuando estaba en la dieta de Worms, que fue en donde prácticamente él tenía que dar la cara en frente del rey Carlos V, en frente del delegado de Roma, en frente de una gran cantidad de gente importante, de príncipes y todo eso. Y, y él lo dijo, o sea, que él no creía ni en papas ni en concilios porque entre ellos se contradicen. No quería hacer una nueva religión, eso fue importante decirlo, sino que él lo que quería era hacer una transformación cambiando, quitando las cosas malas. Él hasta cierto punto fue una persona bien conservadora. Las escrituras como la máxima autoridad fue lo que más se impulsó o lo que más fue el grito de guerra de la reforma protestante. En donde y obviamente si la escritura es la máxima autoridad, tiene que ser accesible y disponible para las personas, porque si estaba eclipsada y solo un grupo pequeño de personas la tenían, o sea, se presta a poder justificar cualquier tipo de cosa. También, o sea, no podemos decir que todo lo que hizo Martín Lutero fue bueno, ¿verdad? La verdad es que en la Biblia nos muestra muchos ejemplos de que, o sea, que todos tenemos nuestros errores, ¿verdad? Y así como David, siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios, él también tuvo sus equivocaciones, sus pecados, con Betsabé y otras cosas, ¿verdad? También Martín Lutero tenía su forma muy dura de escribir y también fue muy mal interpretado. La gente lo vio como un acto de rebeldía, lo que él hizo. Eh, y por eso es que hubo una revolución, hubo muchas muertes, hubo una guerra prácticamente para, bueno, y que él llegó a ver y él mismo dijo que él no quería eso, él no quería transformar, o sea, no quería hacer algo radical así, él estuvo en contra de ese tipo de guerras que pasaron. El factor detonante fue la venta de indulgencias, eso fue, pero en el fondo yo creo que el factor detonante fue la palabra tenía que estar disponible a la gente, o sea, era un punto importante de que definitivamente fue un actuar de Dios, de que todo esto se diera, no fue una cuestión casual, sino que la palabra tenía que ser compartida con las demás personas. Pero en el caso de Martín Lutero, el detonante fue la venta de indulgencia. Y ahí podemos ver varios textos bíblicos solo para respaldar todo esto, de que en el Salmos 44, versículo 1, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, hablando de las cosas pasadas, la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Nosotros decimos que Dios es omnipotente, que es soberano. Entonces, Él es el que hace la historia, Él es el hacedor de la historia. Él permite que pasen las cosas y Él hace, decreta que sucedan. Entonces, es importante que nosotros veamos el pasado para que podamos entender mejor nuestros tiempos.
También en el Salmo 105, del 1 al 2, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Las obras están, obviamente tenemos la revelación en la Biblia y podemos nosotros hablar de la palabra, pero también este tipo de cosas, si no fuera por la Reforma Protestante, no estuviéramos nosotros en este momento estudiando la palabra, ¿verdad? ¿Quién sabe si, bueno, no podríamos decir eso porque Dios cuando decide hacer algo lo hace, ¿verdad? Definitivamente, y no, si no hubiera sido Martín Lutero, hubiera sido otra persona. Pero el punto es de que hubiera pasado si no se hubiera dado la reforma. Muy probablemente todavía no tuviéramos acceso a la Biblia. Entonces dice el Salmo en el versículo 2, cantadle salmos, alabad todas sus maravillas. Y en el versículo 5 de este mismo Salmo dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces es importante también conocer un poco de toda esta historia. Como les mencioné anteriormente, había una escalera santa que le decían, supuestamente esta había sido traída de Jerusalén. Se supone que esta escalera era la que bajó o subió Jesús luego de estar ante Pilato, y por eso es que la consideraban santa. Y obviamente se pagaba por estar por subir esa grada. Y él en esa grada todavía está, por cierto. No, lo que no estoy seguro si está en Roma o en dónde, pero sí, yo entiendo que sí está todavía, esa es la foto. Y allí fue donde él se detuvo y le cambió la mente, ¿verdad? Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Y muchos consideran que este texto bíblico de Romanos 1, 16, 17 es el que hizo la conversión en Martín Lutero, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí estamos viendo que el Evangelio es poderoso para salvación. Y entonces Martín Lutero no le cabía en la mente eso, ¿verdad? Porque dice que el Evangelio son buenas noticias y porque dice que es salvación. Si él veía el juicio de Dios, eh, duro, duro, con el pecado. Y nosotros somos pecadores y él veía su pecado constantemente. Por eso es que se confesaba mucho tiempo con las personas y, o sea, él se sentía inmundo, él se sentía cargado de pecado, pero no había entendido todavía la justicia de Dios. Entonces en el versículo 17 es claro, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Él entendió de que la justicia de Dios es por la fe, o sea, eh, que Él puede hacer mil cosas, Él puede obrar y hacer todos los sacramentos y hacer todo lo que se le pide, eh, en lo que se refiere a lo religioso, pero eso no gana la salvación. El único método de salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Y esa es la justicia de Dios, la que él no entendía. Él pensaba que Dios era, o sea, definitivamente Dios es justo, pero por ser justo, o sea, él no puede aceptar el pecado, y eso es cierto, él no tolera el pecado no puede estar cerca de Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús, como intermediario, fue quien cumplió la ley, o él cumplió todo lo que requiere la salvación, ¿verdad? Y por medio de él es que nosotros somos justificados. Entonces, por eso es que él abrió los ojos, vio que, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús es el intermediario. Y esa es una referencia a Habacuc capítulo 2, versículo 4, que habla de que el justo por la fe vivirá. No es una cosa solamente del Nuevo Testamento, es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, se le atribuye de que por eso fue la conversión de Martín Lutero. Bien, entonces la reforma protestante nos dejó algo bien importante, las 5 solas, que creo que en algún momento de todo avance, me imagino que vamos a tocar también. Ahorita voy a ir rápido. Son 5 frases en latín que surgieron durante la reforma protestante como un resumen de todo lo que tiene que ver con la teología de la reforma protestante.
que prácticamente estaban en contraposición de la doctrina católica. O sea, como ellos nunca, porque el objetivo de la reforma era hacer cambios en la iglesia como estaba, pero como ellos definitivamente no aceptaron nada de todo esto, entonces fue un decreto de Dios de que hubiera esa división y porque tiene que haber un remanente santo que adecuado, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, estas 5 solas son nuestros pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Y muchas veces no se toma en cuenta en algunas iglesias, pero estos son nuestros cimientos, estos eh, son frases muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida cristiana y nos separan de otras religiones. Entonces, estos son las 5 solas. Primero, la sola escritura es la base, solo por medio de las escrituras. O sea que nosotros por eso no confiamos en lo que nos dice un papa, no confiamos en lo que nos dice un concilio, que llegaron a cierto acuerdo de que tal cosa no es pecado o tal cosa es pecado, pero la Biblia lo dice. Si las escrituras no lo dicen, entonces no. Por eso es que nosotros, nuestra única autoridad máxima de fe y conducta es la Biblia, es la Sagrada Escritura. Solo por gracia, nuestra salvación es única y exclusivamente por gracia de Dios y por medio de Jesucristo, solus Cristo. Él es el único intermediario entre nosotros y Dios, y es por quien nosotros somos salvos. Solo por fe, solo por la fe en Cristo Jesús podemos nosotros ser salvos por su gracia. Y finalmente, solo deo gloria, que es solo para la gloria de Dios, porque al final eso es todo, o sea, todo es para la gloria de Dios. Nosotros somos hechos para la gloria de Dios. Todo este mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Entonces, las 5 solas es sumamente importante. Aquí hay unos textos bíblicos para meditar ahorita que estamos terminando prácticamente lo que se refiere a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer algunos. Este ya lo leímos varias veces, pero es importante que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice, y que desde la niñez, le está diciendo Pablo a Timoteo, ha sabido las Sagradas Escrituras. En ese entonces, las Sagradas Escrituras a las que se refiere Pablo es el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, porque ¿cómo lo puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, si en el Antiguo Testamento no dice literalmente Cristo Jesús, pero sí habla del Mesías, sí habla de una promesa de salvación en Génesis 3:15. Entonces, sí, definitivamente, el Antiguo Testamento es sumamente importante también. Isaías 55, versículo 11 también dice, así será mi palabra, hablando Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ahí vemos que el poder de Dios está en su palabra, o sea, Él dice y se hará. Y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita en nuestra piel. Entonces ahí está el poder de nuestro Señor. Si nosotros tuviéramos ese pensamiento cada vez que la leyéramos, o sea, tendríamos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y no es que vamos a adorar la Biblia, ¿verdad? No, sino que la Biblia nos enseña de Dios, porque es la palabra de Él. No es tampoco como un fetiche, que yo voy a tener ahí abierto en el Salmo 91, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Eso no está bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21, nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir de que, porque en ese entonces de la época de la Iglesia Católica Romana, con esto se agarraban en decir de que no, entonces la gente no puede interpretar la palabra, porque esa sería una interpretación privada. Por eso es que nosotros vamos a administrar la palabra. Nosotros vamos a administrar
la interpretación de la palabra, pero no es eso lo que quiere decir. Es de que yo no puedo hacer una doctrina personalizada de lo que yo creo por medio de la palabra. No puedo justificar algo que en el contexto de la palabra me está diciendo otra cosa. O sea, ese es el cuidado que hay que tener en cuenta. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que definitivamente Dios es quien hace que esa profecía llegue y el hombre la pueda escribir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es el que utilizó a personas específicas para que pudieran escribir la palabra de Dios. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Vemos que la palabra de Dios es verdad y la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros podemos hacer eso con la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de Dios. Ahí nos exhorta a que podamos estudiarla más para que nosotros podamos realmente argumentar cuando alguien nos pida algo sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza en Dios. Y finalmente Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 18 al 19. Aquí habla de algo que se aplica a Apocalipsis, pero se aplica también entonces a la Biblia, porque Apocalipsis es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces, sí, es bien delicado la palabra de Dios, es algo que tenemos que tomarlo no a la ligera, sino que es sumamente importante y ahí está la verdad. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber sobre Dios, lo que Dios ha querido que nosotros sepamos de Él y el plan de salvación y sobre la vida, sobre todo lo que está en esta tierra. Tal vez ahí solo como para que puedan tenerlo en cuenta en algún momento que tengan chance. Hay una película bastante buena que se llama bueno, creo que solo se llama Lutero, la película Lutero. Es una película del 2003, que está en YouTube, ahí está el enlace, es buenísima, aunque es un poco exagerada en algunas partes, de que más que todo en el actuar de Martín Lutero se mira como exagerado, pero realmente es bastante buena, eh, o sea, teniendo en cuenta esas cosas que yo les he mencionado, ¿verdad? De cómo él era, que él nació prácticamente en el catolicismo, era una persona supersticiosa, eh, y, y, bueno, es de ver la película. También ahí les dejo un par de enlaces a unos programas que hablan sobre la reforma protestante y un documental. Ahí, o sea, pueden verlo si gustan, si no, pues no hay problema.